Vale, tengo poco rato para grabar este vídeo y si lo grabo a cámara rápida. ¡Ah! Vale. Vamos allá. Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine donde hoy vamos a hablar de la versión española de La Naranja Mecánica y sobre todo de su protagonista, Sue Lyon. En el año 1973 se estrena Una gota de sangre para morir amando, dirigida por Eloy de la Iglesia, y que era una película exploitation que básicamente versionaba La Naranja Mecánica, añadiéndole tramas nuevas, un personaje protagonista femenino, pero con el mismo saborcillo. Bueno, un poco más de mercadillo en el caso de esta película. Era una producción hispano-francesa con una protagonista norteamericana, vamos, aquí estaba metido todo el mundo, pero no dejó de ser una película de serie B al fin y al cabo. El homenaje a Stanley Kubrick llega a tal punto que incluso nuestra protagonista, Anna, le llamaron al personaje, fue interpretado por Sue Lyon, pues es quien personificaba a Lolita en el film homónimo de Stanley Kubrick. ¿Y qué hacía Sue? Una actriz originaria de Iowa y que cargaba con un exitazo como había sido Lolita a sus espaldas, el cual le ofreció un Globo de Oro a Mejor Actriz Revelación en una película de serie B en España. Pues lo que le pasaron fueron muchas cosas. Un sector cruel, una vida personal turbulenta y muy mala suerte. Tan solo 2 años más tarde de rodar Lolita, es decir, cuando acababa de cumplir los 18 años más o menos, se casó con Hampton Fancher, pero se divorciaron en menos de un año. Luego su hermano mayor falleció, ella era la menor de 5 hermanos y el padre había muerto cuando ella era una niña, así que estaban muy unidas sus hermanos. Ella tuvo un accidente que la dejó incapacitada durante un par de años y en 1970 volvió a encontrar el amor y volvió a casarse, en esta ocasión con un fotógrafo llamado Roland Harrison, y habría estado genial la historia si no fuese porque era un hombre afroamericano. Y en los años 70 Estados Unidos seguía siendo muy racista, así que fue un escándalo brutal, no sé qué. A la gente también le importa todo, te lo digo. Tuvieron una hija juntos llamada Nona y un año más tarde del nacimiento de su hija se divorció de nuevo. Parecía que a Sue Lyon los matrimonios no le estaban yendo demasiado bien. Pero si había sido polémico el matrimonio con este fotógrafo, imaginaos cómo fue el siguiente. Y es que se casó con un preso. No alguien que había salido de la cárcel, sino alguien que todavía estaba en la penitenciaría. Se ve que fue a visitar a un colega suyo a prisión, se enamoró de este tío y se casaron dentro de la misma cárcel. Y tú dirás, bueno, pero a lo mejor, yo que sé, estaba en la cárcel por fraude o por algún delito menor. No, estaba en la cárcel por asesinato y robo. Jopesu, tía. Es que hay que tener un poco de gusto también en la vida, ¿eh? Se estableció en Denver en esta época y aquí todavía estaba grabando cositas. Pero paralelamente, mientras que le iban saliendo trabajillos, también y se iba dedicando a la hostelería. Básicamente trabajó como camarera estos años. En 1974 volvería a divorciarse del señor presidiario debido a que este cometió otro robo. Vaya. Menos mal que fue robo y no asesinato, ¿sabes? Puestos a repetir delitos. Os estoy contando todo esto porque imaginaos, o sea, desde que rodó Lolita hasta que se divorció de este tío en 1974, que fue pues un añito más tarde de que se estrenase Una gota de sangre para morir amando, la de cosas terribles que le pasaron, la muerte de su hermano, su accidente, un montón de matrimonios fallidos, unos cambios de vida brutales esta mujer. ¿Y cuántas mudanzas? O sea, no. Así que tenemos que hablar de esa película que la llevó rápidamente al estrellato y que la bajó de allí a la misma velocidad prácticamente, que esa peli fue Lolita. Lolita es una novela escrita por Vladimir Nabokov que está narrada básicamente desde el punto de vista de un pedófilo. Esto es un hecho muy fácil de ver si lees la novela. Yo no me la terminé, leí creo que unas 70-80 páginas y ya solo al inicio de la novela te explica un poco de dónde viene su... es que es asqueroso. De dónde viene como su afición por las niñas, digamos. Y lo achaca todo a un trauma, ya que perdió a una amiguita suya de la que estaba muy enamorada. Un imbécil. Realmente el protagonista de Lolita es un imbécil y es un cerdo y es un enfermo y que sexualiza a una niña de 12 años, porque sí, Lolita tiene 12 años en la novela. Si bien Sue Lyon era un poquito más mayor cuando grabó la peli, tenía 15-16 años, el personaje tiene 12 añitos y Humbert, el protagonista, tiene 60 y pico. De ninguna manera Lolita romantiza este tipo de relaciones y ni siquiera lo pone como una relación romántica. Está explicándonos una historia desde el punto de vista absolutamente sesgado de un personaje que es
un pedófilo. El morbo enfermo de Humbert le lleva a sexualizar niñas y, de hecho, le lleva a sentirse asqueado por mujeres adultas. Y este sesgo de nuestro personaje, una vez trasladado al cine, digamos que lleva a dudas, ¿vale? No sé si porque Stanley Kubrick es un tío que realmente llevaba al pie de la letra las obras que trasladaba a la pantalla y por eso nos convierte a esta niña en una especie de femme fatale cuando en realidad es una víctima de un depredador, o si al explicarnos la historia, pues desde esta visión del propio depredador, debe convertir a Lolita en una femme fatale, aunque no lo sea, para que el espectador lo visualice desde los ojos que le están contando la historia. De modo que esta visión totalmente subjetiva se convierte en la realidad de la película. Sea como sea, Sue Lyon se convirtió en una actriz que solo parecía poder interpretar personajes seductores / destrozahombres, porque así se la comenzó a percibir. ¿No os parece irónico? La encasillaron tanto que a partir de ahí solo hizo basura. O si lo prefieres porque suena un poco feo, cosas poco importantes. Así fue como acabó aceptando el papel de Ana en Una gota para morir amando. Y saliendo posteriormente en Tarots de José María Forqué, es decir, no fue su única intervención en el cine español. Después de esto acabó haciendo papeluchos en telefilmes y en series y se dedicó a hacer su vida. En el 85 se casó de nuevo con un ingeniero de comunicaciones con el que fue feliz unos cuantos años. Por suerte, superior la barrera del año y medio de matrimonio. Vivieron 17 años hasta que en el año 2002 se divorciaron. Tristemente, el 26 de diciembre de 2019, Sue Lyon fallecía en Los Ángeles, por temas de salud un poco sin concretar. Murió súper joven y siento que fue una absoluta desafortunada de la vida. Una mujer bellísima, con talento, pero que nada de esto le sirvió demasiado y acabó pues llevándose una decepción tras otra, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Pero hablemos un poquito de la película de la que hemos venido a hablar. Bueno, pues nos cuenta la historia de Ana, una enfermera que básicamente en sus ratitos libres mata a hombres de su edad, que ella considera que son desafortunados. Luego, paralelamente, tenemos a un compañero de trabajo de ella que está profundamente enamorado de Ana, pero que no tiene ninguna posibilidad. Y suerte para él, porque Ana mata gente. O sea, qué chungo. Además, este pretendiente que tiene, ella se dedica a hacer investigaciones para eliminar la violencia en personas peligrosas, en presidiarios, en asesinos, etc. En el marido de ella, en la vida real, por ejemplo. Y después tenemos la parte de la trama y los personajes que más recuerdan a La Naranja Mecánica, que es una pandilla de maleantes. De hecho, hay una escena que veréis que se parece mucho. En el caso de la española, intenta hacerla un poco más bestia, ya que añade el factor niño, es decir, tiene este matrimonio al que atacan, tienen un crío, lo cual lo hace como un poco más descarnado, pero es muchísimo más light, es decir, no se ve absolutamente nada, ni se escucha nada, es decir, sí son muy violentos y lo que tú quieras, pero al espectador lo mantienen al margen de sus actividades criminales. La historia de estos delincuentes se conectan con Ana, de forma que uno de ellos, digamos que tiene un desacuerdo con el resto de la banda, acaba yendo por su cuenta y en un paseíto que da a la vera de un río se encuentra a Ana tirando un cadáver. Lo normal, en plan, paseíto tranquilo. Entonces dice, voy a chantajear a esta rubia, ¿sabes? Y que también es un buen rubio. Yo no sé por qué tanta gente rubia de repente en España en el año 73, pero bueno, sí. Entonces decide chantajearla y diciéndole, vas a hacer lo que me dé la gana y vas a pagarme los dineros que yo te diga para que yo no diga que eres una asesina. ¿Qué tal está esta peli? ¿Es entretenida? ¿Vale la pena? A ver, es infinitamente peor que la película de Stanley Kubrick. Es una peli que sí puedes pasar un rato y sí puede ser entretenida, pero que luego te encuentras de repente con escenas súper largas. No me refiero a escenas donde se alargue el diálogo, sino escenas de nada. Hay una escena que es ella viendo la tele durante un minuto de nada. O sea, es una escena que podían haber durado 10 segundos y habría sido lo mismo. Bueno, pues como este ejemplo, hay un montón a lo largo de la película. Los tiempos no están realmente bien medidos y se puede... O sea, lo que podría ser divertido también acaba siendo un poco peñazo en este sentido, ¿vale? Luego, el personaje de Ana es un personaje que nos intentan un poco describir, pero que tampoco nos llegan a contar nada de ella. Sabemos que sus padres murieron, puedes sospechar que ella los mató, pero no tienes ni idea realmente. Quizá no los mató, sino que es un hecho traumático que la ha marcado y la ha convertido en asesina, que es de lo más probable. Sabemos que está obsesionada con la idea de cuidar y ella se excusa en que matando a estos hombres les está haciendo un favor porque son pobrecitos de la sociedad, entonces ella viene, los mata
y mira qué bien, ya no tienen que sufrir, ¿no? O sea, te toma el papel de enfermera hasta la eutanasia de gente que está perfectamente, ¿no? Pero ya está, no sabemos mucho más de ella y tampoco es importante. Bueno, ella va matando. Como tenemos todas estas historias que al final no se profundiza demasiado en ellas, no se profundiza tanto en Ana o en sus pulsiones o en por qué es así, no se profundiza tanto en el amante o en sus experimentos y no se profundiza tanto en la banda, al final tenemos como tres personajes a los que les van pasando cosas pero que no te acaban de explicar bien en ningún momento. Aún así reconozco que es divertido verla interpretando papeles para que sus víctimas caigan en sus redes y hay como algunos momentos de investigación. Estos cadáveres llegan con una herida que solo puede hacer una persona que sepa de anatomía, alguien que sea personal sanitario, por ejemplo. Entonces sospechan que puede estar relacionado con alguien del hospital, etc. Y esta parte para mí es un poco más interesante. Quitando la parte de la banda y quitando el tema, que es un tema, ni siquiera es que se parezca como está narrado, pero quitando el tema de los experimentos con presidiarios o con personas peligrosas para sanar la agresividad, no se parece tanto a Kubrick. O sea, hay algunas escenas que parece que las clava y luego de repente te mete la trama de Ana que no tiene nada que ver y dices, no sé qué estoy viendo. Pero que sí, que el homenaje es evidente y de hecho hablan de la propia película de Kubrick en Una gota de sangre para morir amando. Hay análisis muy buenos y comparativas muy buenos de las dos películas y por eso yo también le he querido dar otro enfoque. Yo me quise centrar en su protagonista para contaros su historia porque me parece un homenaje muy guay llevar una protagonista de una película de Kubrick a otra película que homenajea a otra película de Kubrick. What? Y además pues esta chica que tuvo una vida así bastante desafortunada y una carrera un poco triste, pues darle este papel yo creo que fue chulo por parte de Eloy de la Iglesia. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la película, si la habéis visto, vuestra opinión sobre la historia de Sue Lyon. Y yo con esto ya me despido. Espero que este vídeo os haya gustado, entretenido y divertido. Mil gracias a mis amadísimos Patreon porque confiáis en mí, me dais una seguridad y apoyáis el canal de una manera que no os lo podéis imaginar. Pero sobre todo a mis Patreon Plus. A todos os mando un súper corazón. Muchos besitos y os dejo los nombres por aquí porque os merecéis que os vea el mundo entero. Pero sobre todo lo que espero es veros en el próximo vídeo. Cada vez que digo Nabokov pienso en un nabo con un Kalashnikov. Ay, perdón. Continuamos.